Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecido martes, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Acá estamos en un nuevo encuentro de lectura en vivo. Acá estamos con este maravilloso libro, revelador, apasionante, emocionante. Bueno, eso es todo lo que me pasa a mí cada vez que lo leo, ¿no? Espérenme un cachito porque quiero ver si puedo poner la musiquita que pongo siempre para esta lectura. ¿Cómo están? Los voy saludando. Buenos días. Qué lindo que se puedan ir conectando a esta hora de la mañana. Entiendo que es días de semana, la gente está trabajando. Pero bueno, es el momento que yo dispongo para hacer esta lectura, tranquilita. Así que espérenme un segundín que ya pongo la canción de Pedro Redes, Amanecer 2025, que me encanta cómo suena. No sé si ustedes la escuchan, pero eh, yo la escucho y me es más linda la lectura. Bueno, gracias. Hola, Moni. Bueno, voy saludando a todos. Qué lindo verlos por acá. Y bueno, vamos a ver. Hoy vamos a iniciar el capítulo 20 de Ana, la abuela de Jesús, un mensaje de sabiduría y amor de Claire Harson. Y sin más preámbulos, vamos a la lectura en sí. Capítulo 20, la visita de los Reyes Magos. Recibir a Yeshua en mis manos ese notable día cumplía con la visión que había tenido hacía mucho tiempo. Sin embargo, no sabía exactamente cómo se desarrollaría la historia. Entendí por las visiones e iniciaciones que había recibido que el camino sería difícil, incluso peligroso. Aunque el objetivo último de su venida era dar el ejemplo de la unión en Dios, la espada de la separación se sentiría al máximo, hasta que esa espada fuera maleada y convertida en una reja de arado. Llevábamos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros en este mundo ilusorio, que al igual que en una sala de espejos, está oscurecido y deformado por la ignorancia. Para cumplir con la ley de Moisés, José sostuvo a Yeshua, de 8 días de edad, mientras Lucas le circuncidaba e inscribía su nombre, Yeshua ben José, en los registros de la sinagoga de Belén. 6 semanas después, también para cumplir la profecía, que era nuestro acuerdo como actores de esta obra humana, llevamos a Yeshua a los restos del templo de Salomón, en Jerusalén, para hacer una ofrenda. Según la costumbre, entregamos dos tórtolas como ofrenda, aunque el sacrificio de animales nos resultaba ofensivo. Por eso optamos por no sacrificar el pequeño cordero que Natanael dio a Yeshua. Al mismo tiempo, estábamos dispuestos a seguir la tradición mosaica a fin de cumplir con todas las profecías. Un anciano del templo llamado Simeón reconoció a Yeshua. Mirando a María Ana con ojos llorosos y llenos de gracia por la presentación de Yequiná, el viejo sacerdote profetizó: Sí, hija mía, será como una espada, será como si una espada hubiera rasgado el velo sobre el monte de Sión, y tú no podrás pasar sin que esa espada también atraviese tu corazón. Su profecía nos preocupó, pues ya habíamos tenido una visión en la que cuando el sol se ponía el día siguiente de la muerte de Yeshua, sentíamos como si una espada hubiera arrebatado nuestras propias vidas. Dios Padre Madre, ayúdanos en esta noche oscura, clamó mi corazón. Una suma sacerdotisa, anciana llamada Ana, también se acercó para sostener el bebé Yeshua en sus brazos. Era vidente y había vivido toda su vida dentro de los muros de clausura del templo. Aunque reconoció a Yeshua, no dijo nada, solo puso su mano sobre el corazón de Mariana.
Y María Ana hizo lo mismo, colocó suavemente su dedo sobre el corazón y la frente de esta vieja alma, reconociendo su sabiduría y amor. Ella había sido su maestra y madre sustituta cuando María Ana había ido al templo como parte de su preparación. Después de la ceremonia, nos fuimos a la elegante casa de José de Arimatea, cerca del templo. José nos informó que un grupo de hombres sabios había venido de Oriente con alguna de sus esposas. Se había enterado de que habían tenido una audiencia con el rey de Herodes, y según algunos miembros informados del Sanedrín, estos magos estaban buscando un niño al que habían visto en una visión, y cuyo nacimiento había sido profetizado en varios textos. Los magos eran conscientes de ciertos fenómenos celestes que habían sido profetizados, incluyendo una gran conjunción planetaria con una inusual posición zodiacal de planetas, anunciada por la aparición de un cometa que se había observado el año anterior. Y también se habían dado cuenta de la aparición en los cielos durante los últimos 3 meses de una estrella nueva y brillante que, a diferencia de otras, había permanecido estacionaria sobre Judea. Habían seguido sus cálculos basados en guías internas y externas y habían interpretado que ese niño podía haber nacido ya en las cercanías de Belén. Y estaban deseosos de encontrarlo para poder reconocerlo como heraldo del nuevo milenio. Después de que Herodes consultara con sus sumos sacerdotes, magos y adivinos, su paranoia aumentó aún más cuando le informaron sobre la profecía de Miqueas, que un líder saldría de los más humildes de Belén para gobernar Israel. Herodes envió al grupo de sabios a Belén para encontrar al niño y les pidió que volvieran para informarle. Esta noticia nos inquietó, que sabíamos que Yeshua era el niño que los magos y Herodes estaban buscando. Sabíamos que Herodes estaba viejo y con demencia. Le daban ataques irracionales de ira que trataba de suprimir con opio. Nos horrorizaban los excesos obscenos y las atrocidades homicidas que había cometido contra miembros de su familia y contra el pueblo que gobernaba. Sabíamos que era sabio permanecer tan despegados como fuera posible del sufrimiento que nos rodeaba. Así, trabajamos con nuestra memoria celular, que contenía los patrones de desaparición y juicio, y transmutamos nuestras emociones temerosas, que parecían activarse más de lo habitual en Jerusalén. En el Pacífico Carmelo, los iniciados debían entrar en cámaras especiales para sentir las energías discordantes y temerosas que parecían impregnar todo Jerusalén. Le pedí a mi hijo José de Arimatea que enviara un mensajero de confianza para encontrar a los magos y invitarlos a cenar en la sala de recepción superior. Allí les preguntaríamos acerca de su intención y su fidelidad antes de llevarlo a la habitación donde estaban María Ana y Yeshua. En cualquier caso, cuando fuera seguro, la pequeña familia se marcharía por un pasaje subterráneo secreto que conducía afuera de la muralla de la ciudad, al pie de Monte de los Olivos. Permanecimos en secreto en una habitación trasera, situada sobre una cisterna muy antigua. A través de los siglos, la hermandad había utilizado esta habitación para sus reuniones. Cuando era necesario, se marchaban por un túnel subterráneo que estaba debajo del suelo y que había sido cavado en la grieta rocosa del lecho de un río subterráneo natural. Y allí intercambiábamos consejos, orábamos y esperábamos el momento de tomar la acción apropiada. María de Magdala, la esposa de José de Arimatea, había venido con su cuñada Marta desde su casa de Betania para estar con nosotros. Trajo a su pequeña hija María con ella para que pudiéramos sentir su presencia y le diéramos nuestra bendición. Sabíamos que esa niña iba a jugar un papel extraordinario en los siguientes años. Ella estaría preparada, al igual que Yeshua, para realizar todo lo que se esperaba de ella.
José de Arimatea también hizo arreglos para que algunos de sus hermanos menores se unieran a nosotros, incluyendo a Natán de Caná y a una Ruth envejecida, que vino en el barco desde Efeso. Mientras esperábamos la llegada de los magos, nos turnábamos para acoger en brazos a Yeshua, y de 7 semanas de edad, sintiéndonos todos maravillados. 3 días más tarde, los 12 magos y sus 12 esposas principales llegaron a la gran sala de recepción de José para cenar y ser entrevistados. Permanecí escondida con María Ana y Yeshua, hasta que recibimos la noticia de que estos magos eran realmente los que yo había visto en mi visión. Mi corazón estaba emocionado mientras esperábamos su llegada a la sala de reunión. Por fin, los oímos acercarse silenciosamente, bajando las escaleras y caminando por el largo pasillo. José, el esposo de María Ana, abrió la pesada puerta enrejada y se acercó a nosotros sonriendo. Con solemne reverencia, los 24 magos entraron lentamente en la sala de reuniones y formaron un círculo alrededor de María Ana y el bebé Yeshua. Cada uno de ellos anunció su nombre y su lugar de origen. Luego, los 3 hierofantes de la Orden de los Magos se adelantaron representando a los 24. Leyeron pasajes de varios rollos y nos mostraron e interpretaron cartas astrales. Seguidamente, dirigieron su atención a un mago de Patria que llevaba un turbante y se llamaba Baltasar. Baltasar abrió un pequeño cofre de madera noble y latón pulido, y con cuidado sacó de allí una caja de ébano aún más pequeña, junto con varios recipientes de diversos tamaños envueltos en seda. En primer lugar, colocó delante de Yeshua un incensario que contenía incienso y mirra, y lo encendió. A continuación, colocó a los pies de María Ana varios frascos de aceites y ungüentos preciosos. Luego sacó una túnica de seda de color púrpura, bordada con oro, y fibras iridiscentes de los colores del arco iris. Esta túnica era digna de un rey y era pequeña, del tamaño de un niño. Por último, Baltasar abrió la pequeña caja de ébano y sacó un amplio collar de cuentas de lapislázuli y oro, que había pertenecido al faraón egipcio Akenatón. Debajo de esto había un menat, el collar ceremonial de Hathor, que representaba la unión de los principios masculino y femenino, y que también habían pertenecido a la familia de la madre de Akenatón. Estos tesoros eran símbolos para ayudar a Yeshua a darse cuenta de que había nacido de los linajes reales del rey David y del faraón Akenatón. De este modo, Yeshua fue reconocido por unos grandes seres que entendieron que tenían ante ellos un ungido, cuya estrella habían seguido. Capítulo 21. Estancia en Egipto. Estábamos preocupados por la seguridad de Yeshua y de los otros bebés, así como nos reuníamos a menudo para hablar sobre ello. Después de considerar cuidadosamente todos los aspectos de la situación, acordamos un cambio radical de planes. El ángel Gabriel se le apareció a José, esposo de María Ana, en un sueño lúcido, y le recomendó no volver a Monte Carmelo, sino llevar a María Ana y a su hijo directamente a Egipto, y permanecer allí indefinidamente hasta que recibiera confirmación de que era seguro regresar. Revisamos los registros y compartimos nuestros recuerdos y nos dimos cuenta de que lo que estaba ocurriendo cumpliría la profecía según la cual, al igual que Moisés, el Mesías vendría de Egipto para sacar a los pueblos de Israel del desierto. José de Arimatea llamó a un amigo y mensajero de confianza para que hiciera llegar distintos mensajes a los hogares de la hermandad. A algunos de ellos se les solicitó que prepararan suministros, caballos y carros, como era la costumbre de José cuando se marchaba al extranjero con sus barcos. A otra familia se le pidió que fueran a Belén para advertir a Israel que llevará a Juan a casa de Marta en Betania hasta que el peligro hubiera pasado.
A los hermanos y familias eseñas que aún estaban en Belén, después del censo, se les recomendó que regresaran a sus hogares. A todas las casas de Jerusalén y Belén se les indicó que protegieran a sus hijos. Todos los preparativos para la partida de Egipto, de José, María Ana y Yeshua, estuvieron listos inmediatamente. Durante la noche, José de Arimatea y sus sirvientes los escoltaron hasta el puerto de Jope. Allí, un barco fue alistado rápidamente con los suministros y la tripulación necesarias para el viaje a Alejandría. Con el fin de no levantar sospechas, José regresó a Jerusalén y yo volví al Carmelo. Los magos visitaron a Herodes para decirle que no habían encontrado al niño en Belén, y que continuaban siguiendo la nueva estrella al suroeste, pues le habían indicado en sus sueños que una persona como la que estaban buscando podría encontrarse entre los pueblos del desierto. Los magos se marcharon de Judea con dirección al suroeste, hacia Sinaí y Egipto. Poco después, el niño Yeshua, con sus padres, Poco después el niño Yeshua llegaba con sus padres a la bulliciosa ciudad de Alejandría. Así fueron representados a los miembros de la Hermandad de la Luz, que se ocupaban de facilitar un viaje seguro y proporcionar refugio a cualquier persona que lo necesitara. Por precaución, la pequeña familia se dirigió a Heliópolis en secreto. Cuando Yeshua tenía menos de un año, se instalaron con Isaac y Tabita en la casa de los padres de Tabita, en una aldea cercana. Durante los siguientes 7 años, mi querido nieto estuvo rodeado por una multitud de tías y tíos que lo adoraban y estuvieron con él durante sus años de formación. En el verano del 2 a.C., María Ana dio a luz a mellizos, Santiago y Judas. Otros hijos varones, José, el joven, a veces llamado Joses, nació el año siguiente. Además de sus 3 hermanos compañeros de juegos, estaban sus primas concebidas en la luz: Sara, la hija de Isaac y Tabita, Mariam, la hija de Rebeca y Simeón. Yeshua también conoció a numerosos primos lejanos que vivían en Alejandría, Heliópolis y Tebas, la mayoría de los cuales eran descendientes de mi hija Auriana. Guardábamos cuidadosamente nuestros registros genealógicos por lo que Yeshua puede conocer a muchos de nuestros parientes durante los 8 años que vivió en Egipto. De entre sus primos, la que estaba más cerca de Yeshua era la hija de Rebeca, Mariam, que se había trasladado a Egipto con sus padres cuando tenía 1 año de edad. Mariam vivía convenientemente cerca, en la espaciosa casa de su tía Mariane. Sara se había trasladado al sur de Galia con sus padres cuando tenía 3 años, así que Yeshua no tuvo oportunidad de llegar a conocer realmente a su prima de piel oscura. Exteriormente, Marián era hermosa y encantadora, pero reservada. Interiormente, Marián era un alma profundamente sabia y sensible, tan conectada con las dimensiones etéreas que parecía como si apenas estuviera presente en esta. Esta tendencia a estar en otro mundo se hizo cada vez más evidente cuando Marián tuvo que afrontar muchas penurias y pérdidas a lo largo de los años. Estas cualidades internas le permitieron servir de confidente fiel a Yeshua y a muchos otros a lo largo de su vida. Yeshua confiaba sus pensamientos más profundos a Marián, porque ella siempre estaba completamente presente para él, sin importar lo que él le dijera. Ella enderezaba su columna vertebral, respiraba profundamente, abría su corazón y permanecía presente. Ningún otro niño podría hacer lo que Marián hacía con tanta naturalidad. Yeshua amaba a Marián como a una hermana e incluso tuvo fantasías de que algún día se casaría con ella. Fueron siempre amigos fieles que se entendían mejor que nadie. A medida que Yeshua crecía en sabiduría, le encantaba especialmente escuchar historias sobre su familia ancestral, incluyendo
la gran faraón Akenatón. Ambos padres eran narradores excepcionales y ayudaban a que su activa imaginación lo colocara en las escenas que describían. Su tía Marianne era una experta dramaturga, bailarina y cantante, cuyos gestos y palabras hacían que sus historias cobraran vida. El vasto repertorio que sus padres, tíos y tías compartieron con él cubrían grandes épocas de la historia humana, abordaban las leyendas sagradas de dioses y diosas egipcios y abrían perspectiva al mundo natural. Así fue como a una tierna edad y a través de la ayuda amorosa de su familia, Yeshua empezó a enriquecerse y fortalecerse en su amor a la humanidad, su linaje ancestral, los misterios espirituales y las diversas maravillas de la naturaleza. Al igual que su tío José de Arimatea, Yeshua tenía facilidad para dominar idiomas. Podía hablar con fluidez el egipcio, el griego, así como las lenguas natales de su familia, el arameo y el hebreo. Devoraba los papiros antiguos y tocaba con curiosidad los jeroglíficos tallados. Con la ayuda de su padre, aprendió a descifrar en los textos los mensajes clave en clave de la hermandad. Yeshua era de una naturaleza curiosa y le encantaba ir con su padre a las bibliotecas, las pirámides y los templos a lo largo del Nilo. De vez en cuando, Mariana acompañaba a José y a Yeshua en sus viajes, pasando iniciaciones en los templos de Isis, Hathor y Horus. También pasó por la iniciación de la Gran Pirámide. Los recuerdos de haber sido una adepta en encarnaciones anteriores en Egipto le volvieron fácilmente. Todo lo que José y Mariana experimentaron en Egipto los preparó para el apoyo que continuarían dando a sus hijos e hijas cuando sus ministerios se desplegaran. Yeshua se quedaba con sus familiares cuando sus padres estaban ausentes afrontando iniciaciones. De vez en cuando, Yeshua acompañaba a su padre en sus viajes a los templos del sur, donde las leyendas contaban que la reina de Saba había custodiado el arca de la alianza durante el tiempo de Salomón. También le gustaba ir a los templos cercanos de la meseta de Giza, a donde él sabía que iba a volver algún día. Su madre y otros parientes me informaron que Yeshua logró mucho en los 8 años que vivió en Egipto. Había comenzado el proceso de eliminar los pocos pero necesarios velos de protección que su conciencia había recibido al nacer. Las vastas energías cósmicas que se fusionaron en Yeshua eran experimentadas con intensidad por su cuerpo físico, emocional y mental. El proceso de eliminación de los velos necesarios que protegían sus cuerpos más densos continuó durante gran parte de su vida. Sus padres le explicaron cuidadosamente que las experiencias inusuales que había tenido eran comunes a los iniciados que participaban en las iniciaciones de Osiris, Isis y Horus, incluyendo el rito del sepulcro. Los ángeles y los maestros ascendidos mostraron a Yeshua y a sus padres que una nueva forma de ascensión personal y planetaria iba a ser cultivada desde su infancia y que Yeshua ejemplificaría posteriormente eso mismo a la humanidad. Estas revelaciones eran a la vez desafiantes y reconfortantes. Eran desafiantes porque de vez en cuando el trabajo parecía abrumador. A la vez, el consuelo y la esperanza que acompañaban estas revelaciones calmaban la ansiedad. Yeshua podía ver más allá de las aspiraciones superficiales y se dio cuenta de que tenía el don de curar a los heridos y a los lisiados. Veía los campos de energía, escuchaba los pensamientos de la gente y sentía todo lo que alguien podía estar sintiendo. Cuando tenía sueños premonitorios o un pensamiento o una visión, el evento ocurría. A veces, Yeshua compartía su vida interior con su familia, pero la mayoría de las veces mantenía sus experiencias para sí mismo. En otros aspectos, era tan común y sencillo como cualquier otro niño. A la vez, era excepcionalmente curioso, siempre haciendo preguntas, experimentando, construyendo y mirando las cosas.
Yeshua también podía ser muy terco. Una vez que decidía que era lo siguiente que iba a hacer, lo hacía, a pesar de que los adultos pensaran que no iba a funcionar, o que no era seguro, o que no tenía la edad suficiente. Esa era su forma de ayudar a los padres y familiares a que dejaran de sobreprotegerlo, cuando sentía que su libertad de descubrirse a sí mismo estaba siendo limitada. A Yeshua le encantaba jugar y reír. Su voz aguda de soprano era angelical en tono y frecuencia. Su padre le enseñó a tocar el arpa, con la que acompañaba los salmos de David. Otros músicos, como su tía Marianne, que era hábil en instrumentos nativos de Egipto, le enseñaron a tocar temas en solitario y a armonizar con otros. Algunos de sus profesores eran adeptos de Pitágoras y enseñaron a Yeshua geometría sagrada, matemáticas, astrología, astronomía, armonía y geomancia. Al igual que su madre, Yeshua era rápido y capaz de hacer varias cosas a la vez. Sin embargo, a diferencia de María Ana, que era pausada y tranquila, mi joven nieto volaba como una mariposa de un proyecto a otro. Hoy sería catalogado como un niño hiperactivo, un dínamo de energía. Dormía poco y cuando lo hacía, podía conciliar el sueño en un instante en cualquier lugar y a cualquier hora. Le gustaba pasar el tiempo en la terraza, sentado bajo las estrellas. Cogía arcilla, hilos o pigmentos y moldeaba esculturas. A menudo, cuando no estaba corriendo de un lugar al otro, se le podía encontrar sentado muy quieto en comunión con lo que no se ve. Con una clara empatía, Yeshua era también muy sensible. De vez en cuando, se doblaba de dolor cuando sentía una energía pasar por su cuerpo. A veces experimentaba una explosión inexplicable de emoción que era muy difícil controlar. Era como si una gran tormenta llegara de la nada, abofeteando la mente y el cuerpo de Yeshua, hasta que finalmente desaparecía, dejándolo exhausto y confundido. No le gustaban esos momentos, y francamente, sus trastornos emocionales eran difíciles para todos los que lo rodeaban, especialmente para su madre. No era fácil comprender, para los que estaban cerca de él día a día, los extremos que Yeshua mostraba. Ayudar a este niño a moderar su cuerpo emocional fue un reto para sus padres y así como para Yeshua. El deseo de su corazón era ser como sus padres, que siempre parecían estar serenos. Él deseaba que nadie fuera perjudicado o afectado negativamente por sus tempestades emocionales impredecibles que iban y venían. Cuando Yeshua tenía 7 años era alto y delgado. Era casi tan alto como su madre y le encantaba mirarla a los ojos, colocar sus manos en sus hombros o en su barbilla, y riéndose con un profundo sentimiento y un corazón alegre la llamaba mi pequeña y hermosa madre. Él siempre fue respetuoso con su madre, a pesar de que sus tormentos emocionales se expresaban de una manera que perturbaba a María Ana. Ella le enseñó a respirar mientras permitía que las energías pasaran a través de su cuerpo, sin hablar, solo sintiendo las energías moverse dentro y alrededor de él. Ella le explicaba que lo que sentía era el dolor del mundo, que ocurre cuando el amor no es reconocido por la humanidad. Ella entendía perfectamente ese dolor, aunque ella lo experimentaba de forma diferente a su hijo. María Ana lo sentía como una pena abismal. Y para Yeshua era como si todos los elementos se encontraran en expresión. Su familia se preguntaba a menudo cómo este niño iba a dominarse a sí mismo. El camino parecía ciertamente difícil. Perdón.
Vamos. Finalmente su padre, dando el ejemplo de un gran maestro alquimista, le asignó la tarea de abrazar y transmutar todas las expresiones de la energía sin juicio. Cuando las tempestades de ira ardiente, depresión interna, pensamientos aterradores y océanos de tristeza encontraban un lugar en la mente, emociones y cuerpo de Yeshua, a menudo él buscaba amparo y soledad en una cueva cercana. Esta profunda cueva estaba cerca de las casas que José y Simeón alquilaron al padre acaudalado de su cuñado Tabita, que tenía muchas propiedades. Al principio de su llegada, la familia se había refugiado a menudo en la oscuridad de una cueva durante días, en momentos de peligro. Los meses transcurrieron sin incidentes tras la muerte del rey Herodes. En febrero del año 5 después de Cristo, José recibió la noticia del ángel Gabriel de que había llegado el momento de regresar a casa. Varias semanas antes del 8º cumpleaños de Yeshua, José y María Ana invitaron a sus familiares a reunirse para una celebración antes de su partida para el Carmelo, que incluiría una peregrinación al monte Sinaí. En la noche de la fiesta, antes de salir de Egipto para su nueva vida, Yeshua le pidió a Marián que paseara con él, alejándose un poco de los festejos. Debajo de un bosque de grandes palmeras datileras, al lado de un antiguo pozo, Yeshua y Marián se abrazaron y prometieron que siempre serían fieles el uno al otro. Marián le dio a Yeshua un collar que había hecho de cristales de colores, cuentas de alabastro, conchas y pequeños trozos de lapislázuli. Yeshua le dio a Marián un tubo con papiros en los que había escrito salmos que le había salido desde lo profundo de su corazón. Estos expresaban amor por el Dios único, su amor por la maravillosa generosidad de toda la vida y su amor por ella. Así es como se juraron lealtad entre ellos y con el plan divino, como quiera que ocurriera o donde quiera que lo llevara. Yeshua besó las mejillas mojadas de lágrimas de Marián, apretó sus manos y las llevó a regañadientes de vuelta a la música y al baile. Después de haberse intercambiado regalos nacidos del corazón, untaron frutas y pan acimo con pasta de dátil y miel, jugueteando y riendo, poniendo los dedos goteantes y ofrendas dulces en la boca del otro. 2 días más tarde, José, una embarazada María Ana, Yeshua, Santiago, Judas y José el joven dejaron Heliópolis junto con Simeón, Rebeca, Marián y otros primos adultos. Ayudantes fieles se unieron a ellos en una caravana de camellos, burros y carretas tirados por bueyes. Comenzaron su viaje de peregrinación al monte Sinaí, siguiendo el mismo camino que Moisés había tomado con los israelitas a través del desierto de Etam. Viajaron hacia el sur, a la estrecha franja de tierra rodeada por el Mar Rojo al oeste y por un conjunto de montañas escarpadas al este. Esta tierra salvaje culminaba con los imponentes acantilados del monte Sinaí, donde Moisés había recibido los 10 mandamientos y otras muchas enseñanzas elevadas. Bueno, creo que voy a ir por un capítulo más, si no me emociona. Perdón. Me agarró como una falta de aire, no sé, fue rarísimo. Pero bueno, ya estoy mejor. Está un poquito de agua. Capítulo 22. El rito de paso en el monte Sinaí. En lo alto de la cara rocosa del monte Sinaí estaban los restos de una antigua ermita de sabios, que era anterior a la llegada de Moisés y los israelitas. Un grupo de seños se encargaba de cuidar este lugar sagrado, que era a la vez un poderoso vórtice de energía.
Aquí fue donde los antiguos se habían iniciado en los misterios durante el auge de las civilizaciones anteriores, mucho antes de que ocurriera el éxodo de los israelitas desde Egipto. Y aquí fue donde sus cuerpos físicos habían sido enterrados después de su transición. También había cuevas secretas y criptas que habían sido utilizadas para la regeneración celular y la alta alquimia. Esta antigua reserva de sabiduría se mantuvo oculta. En la época en que Yeshua llegó, todavía se utilizaba por los esenios como repositorio de registros y como catacumbas. El monasterio de Santa Catalina de Alejandría, construido muchos siglos después, todavía existe en tu día. Cuando Yeshua llegó al monte Sinaí con su familia, pocos días antes de que cumpliera 8 años, todos fueron invitados a subir a la empinada cuesta hasta llegar a los pináculos donde Moisés había llevado a los iniciados hacía mucho tiempo, alrededor del 1300 a.C. El extenso panorama era impresionante, y el hecho de saber que en ese lugar Moisés y su hermana Miriam habían tenido grandes visiones era muy inspirador y conmovedor. Ahí mismo, Yeshua realizaría su primer rito de paso. Poco después de que cumpliera 8 años, Yeshua fue llevado a una de las cuevas que había sido tallada en forma de un gran templo. Allí fue admitido como iniciado en periodo de prueba en la orden esenia de Melquisedec, que seguía el modelo del sumo sacerdocio administrado por Moisés y Miriam. Después de realizar votos de secreto y juramentos de lealtad, José atestiguó que su hijo estaba calificado para realizar esta iniciación, ya que habitualmente estaba dirigida a niños mayores de 12 años. Después, Yeshua fue guiado con los ojos vendados a los riscos más altos del monte Sinaí. Allí se quedó solo, sin comida ni agua, durante 4 días y 4 noches. Esa fue la primera de las iniciaciones de Yeshua, con las que afrontaría los riesgos de gobernar su carne y sus pasiones. Aunque había sido preparado de niño en Egipto, ahora era el momento de pasar a de la niñez a la responsabilidad de la edad adulta y comenzar el destino de su vida como líder esenio. Se podría llamar a este rito de paso una búsqueda de la visión. A Yeshua se le indicó que debía permanecer dentro de la circunferencia de un círculo pequeño y buscar refugio entre las piedras. Caminó en una forma de meditación, creando patrones de geometría sagrada desde el punto central hacia el círculo exterior, para luego volver a sentarse quieto en el centro del círculo hasta que recibiera la llamada interior de caminar hacia afuera otra vez. Dentro del círculo, Yeshua experimentó las formas de pensamiento de la zarza ardiente dejadas por Moisés. Vio cómo el miedo primario tomaba numerosas formas delante de sus ojos. Criaturas demoníacas intentaban convencerlo para saltar al fuego o saltar al precipicio, mientras que otros se reían, escupían y se burlaban de él. Su discernimiento se puso a prueba de muchas maneras. El sol era como un horno durante el día, y por la noche la luna estaba fría como el hielo. Cuando temblaba por la noche, Yeshua invocaba a Ra, el poder del sol dentro de su vientre, para que lo calentara y reconfortara. Cuando se sentía mareado por el calor abrasador del día, se imaginaba a sí mismo en el oasis fresco y verde de su infancia, iluminado por la luna. Así pasaron los 4 días, en comunión con todos los seres y energías elementales que se presentaron. Grandes águilas, gavilanes, halcones y buitres le gaznaron, mientras sobrevolaban en espiral por encima de su cabeza. Se le subieron al cuerpo hormigas y moscas, y en ocasiones lo picaron. Se le acercaron serpientes y escorpiones que se deslizaban sobre su cuerpo. Así, probaron su paciencia y su discernimiento. A la vez, se dio cuenta de que la más pequeña de las criaturas de Dios era también el Dios único, y tenía tanto propósito y derecho a vivir como él mismo.
Yeshua comprendió que las serpientes representaban la energía vital del embrión del dios-diosa que estaba enrollada en la base de su columna vertebral. Se acordó de las enseñanzas de Tot, Serapis Bey y los otros grandes seres. Contempló el Uraus, el símbolo de la diosa cobra, Buto, que extiende su manto en el momento de la iluminación. A menudo se la representaba en el tercer ojo del iniciado, con la cabeza coronada cubierta con las alas emplumadas del Nehbet, la diosa buitre. Yeshua invocó la luz de la unión mientras recordaba las historias del pájaro Bennu o Fénix, donde la vieja identidad del iniciado se dejaba abandonada como si hubiera quemado hasta las cenizas. El fénix alza su vuelo cuando la energía de la serpiente de fuego parece adquirir alas y sube en espiral por la columna. Yeshua estaba sediento de ser ungido por los néctares de la iluminación e imaginó que se vertían en la copa que está sobre el altar en el santuario interior de su cráneo. Estaba hambriento de emprender el vuelo del iniciado hacia los reinos de la unión con el Dios único. Identificándose con la conciencia de ascensión de Horus, se imaginó a sí mismo representado como el disco solar alado, impulsado por un escarabajo, Shepri Ra, a través de la puerta del sol. Así fue como mi querido nieto recordó y repitió las historias de Osiris, Isis, Set, Neftis, Horus y Hathor durante sus horas en el Sinaí. De este modo encontró paz interna y satisfació el hambre y la sed de su alma. Fue la valentía de Yeshua y el amor de Dios expresado en él y en todas las formas lo que permitieron pasar esta prueba. Los ángeles permanecieron a su alrededor, aunque hubo momentos en que su presencia no se podía sentir. Hacia el último día, Yeshua había abierto su corazón y su corona lo suficiente como para poder contemplar su cuerpo debajo de él, su alma volando en el cosmos, donde quiera que él quisiera llevarla. Mi nieto comenzó a entender cómo era que su padre y su madre podrían aparecérsele, a pesar de que él sabía que estaban muy lejos, abajo, en el monasterio. También hubo momentos en los que podía escuchar a sus padres hablándole, a pesar de que no estaban físicamente presentes. Ahora que sabía cómo viajar astralmente y bilocar su conciencia, decidió poner a prueba su capacidad llevando su cuerpo K o doble etérico a la tienda de la campaña de su padre y de su madre. Se alegró de encontrarlos a media tarde cenando queso de cabra y frutos secos. Cuando lo vieron, lo invitaron a comer, y así lo hizo. Asombrado de que su cuerpo físico, muy hambriento, podía sentir que el alimento llegaba a través del éter. Esta revelación dio a Yeshua gran fortaleza y consuelo, que más tarde lo ayudarían a cumplir las iniciaciones de maestrías más arduas que lo aguardaban en el sendero de su vida. Cuando se terminaron los 4 días de iniciación, José y Simeón fueron a buscarlo. La condición física de Yeshua era débil, pero sentía tal victoria de espíritu que el largo y peligroso viaje nocturno bajando del monte Sinaí resultó más fácil que cuando había pasado por allí con los ojos vendados 4 días antes. El resplandor del sol naciente se elevaba para saludarlo en celebración triunfal. Cuando por fin vio a su madre, se lanzó corriendo sus brazos extendidos, haciendo que ambos cayeran al suelo. Riendo y llorando a la vez, María Ana llevó a su hijo a su regazo. Por unos momentos, Yeshua se permitió el reconforte placer de ser un niño, mientras que María Ana limpiaba su piel quemada por el sol y le ofrecía tragos de agua refrescante y vivificante. Entonces, ayudando a su madre a levantarse y sujetando en sus manos la cara sonriente de María Ana llena de alegrías, Yeshua dijo: Mi hermosa madrecita, ha llegado la hora de empezar el trabajo de mi Padre Celestial. Su reino está en mí. Ha llegado el momento de que ocupe sus asuntos. Y acto seguido se puso de pie, levantando a su madre con él,
y volvió hacia los que se habían reunido alrededor diciendo enigmáticamente: La paz sea con vosotros. He alcanzado la madurez. Ahora voy a preparar un banquete, de la misma manera que mi Padre en el cielo prepara un gran festín para vosotros. Y yo os digo, vayamos y entremos, porque hemos hallado gracia delante de Dios y de los hombres. Luego, bajando la cabeza, Yeshua se dio la vuelta y caminó hacia el lugar donde se realizaban los lavados rituales. Mariam, que estaba observándolo desde una distancia corta, respiró hondo, apretó sus manos contra su corazón y casi se desmaya de amor por Yeshua, quien se había convertido en su héroe al instante. María, Ana y Rebeca llamaron a los hermanos que vinieran a orar en torno a una mesa baja, llena de vasijas de leche, de cabra y miel, bandejas de quesos, panes ácimos, dáctiles y tazas de agua. Yeshua se sentó con los hombres y sobre su cara profundamente bronceada y quemada por el sol se veía una sonrisa amplia, aunque cansada. Sus ojos azul grisáceos brillaban como el sol sobre el agua ondulante. Ofreció las oraciones de acción de gracias al sol, a los ángeles, a la Madre de la Vida. Entonces partió el pan y le dio un trozo a cada uno antes de dar alivio a su propio estómago encogido. Así se reveló la naturaleza de Yeshua ben José, desde los días de su juventud, como un testimonio de compasión. Varias semanas más tarde, la familia de José y Simeón continuaron la antigua ruta de Abraham, Sara, hacia Hebrón, y luego siguieron hacia Belén y el Monte Carmelo. Bueno, hasta aquí por hoy. Dejámonos en el capítulo 23, el regreso a casa. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta lectura, como digo siempre. Tienen posibilidades de compartirla con personas que crean que pueden resonar con esta información. Recuerden que queda grabado en Instagram, después lo subo a YouTube también, donde hay una lista de reproducciones y allí voy subiendo todas las lecturas. Y bueno, nada más, hoy quería decirles que tengo un live a las 3 de la tarde Argentina, 20 horas España, 12 horas México, con José María Sánchez Navarro, hermosísimo ser que nos va a traer mucha información de respiración, de volver al uno. No se la pierdan y sigan esa cuenta, que si no me equivoco es JM Sánchez Navarro. Si no, bueno, entren al live y ahí o a la publicidad y síganlo porque es maravilloso todo lo que comparte. Sobre todo, bueno, todo este tipo de enseñanzas para volver a la unidad y estar presentes con esas herramientas. Les mando un beso y un abrazo grande. Gracias por esos corazoncitos, gracias por estar. Pido disculpas por la emoción que me surgió. Sinceramente me quedé sin respiración, no sé qué me pasó. No podía terminar de respirar. Pero bueno, cosas que pasan en el directo. Gracias, les mando un beso y un abrazo enorme. Que tengan excelente martes. Nos vemos a la tarde.